del niño menor de 2 años. Cuanto más niños, más claro, nosotros los adultos estamos activados. O sea que cuando yo estoy observando un ejercicio, por ejemplo, una coreografía, obviamente no me hago nada, ¿verdad? Primeramente, mi cuerpo se tiene que desarrollar esa imagen, todo movimiento, todo se tiene que desarrollar en esa premotora. Ahí se va a guardar, se va a procesar esa información, ¿verdad? Y luego se va a ir a la corteza suplementaria en el caso que tenga que hacer una doble acción, como trepar con el contrario, primeramente el lado derecho y luego el lado izquierdo, de forma coordinada, ¿verdad? Y eso hace el área suplementaria. Y para todos los movimientos se va a trabajar de esa forma integrada. Bueno, después tenemos áreas específicas dentro de lo que sería inclusive la corteza premotora y la suplementaria. Tenemos áreas específicas. Estas áreas específicas, por ejemplo, la formación de la palabra. Justamente acá está lo que se activa en los niños pequeños. Esta área especial es que el niño capta cuando la mamá o el papá mueve la boca. Entonces por eso dicen, muchos los fonoaudiólogos dicen, tenés que ponerte un colorete rojo y hablarle, hola, ¿verdad? Y tenés que mostrar tu boca, claro, porque ellos están aprendiendo por su corteza, ¿verdad? No por el oído. Ellos aprenden mirando, porque ahí entra la imagen. Por eso te dice, tenés que mostrarle, no le hables tanto, mostrarle, que vea. Es más vale que vea tu boca que escuche. Ahí aprende más rápido. ¿Por qué? Porque se está grabando una imagen, ahí se graba. Y entonces, ¿y dónde? Se está desarrollando esta área especial que se llama área de Broca, que es la de la formación de las palabras. Entonces, cuando el niño ve cómo yo articulo las palabras, cuando ve A, E, I, O, U, entonces aprende, porque se está desarrollando esa área específica. Después tenemos áreas de los movimientos oculares específicos también, ¿verdad? Después tenemos el área de la rotación de la cabeza, que hay un área específica. Y después tenemos arriba el área de la destreza manual. Todo eso también se aprende mirando. Sí, que desarrollen más esa parte. Sí. Y bueno, y todas las personas que hacen muchas manualidades, de hecho, van a tener más desarrollada esa área específica. Bueno, después tenemos otras áreas, por ejemplo, el de la fijación ocular y el de la elección de las palabras. Y después tenemos otra área también súper importante, que está en el área temporal, que es la de Wernicke, se llama, que es la de la comprensión de las palabras, que ese sí ya es cerca del oído. Entonces, uno es formación de las palabras, o el de decir palabras, articular las palabras, es el área de Broca. Y la de Wernicke es la de entender, comprender, ¿verdad? Entonces, supongamos que una persona tuvo un accidente cerebrovascular y justo afectó esta área. Entonces, la persona no va a poder articular las palabras, porque esa zona específica se afectó, pero sí va a entender lo que quiere. Pero si en un accidente, por ejemplo, de tránsito, justo se lesiona la parte del área de Wernicke, la persona va a poder hablar, pero no se va ni a entender el mismo. No va a poder comprender lo que yo digo. Entonces, por eso son áreas diferentes. Uno controla la formación y la articulación de las palabras y otro controla el entendimiento de las palabras. Y eso se desarrolla diferente. Por ejemplo, lo primero que desarrolla el niño es la de recibir. Por eso son como una esponja. Y la de expresión se desarrolla después. Entonces hay muchos niños que reciben, comprenden,
entienden todo, pero el expresar les dificulta más. Entonces nosotros decimos, no, pero uno no habla y pensamos que no entiende. Puede ser que entienda mejor que uno que habla mucho, ¿verdad? Entonces de eso también depende el desarrollo del cerebro, ¿verdad? Porque hay personas que tienden a hablar demasiado, pero no comprenden mucho. Pero las personas que menos hablan, comprenden muy bien, entienden muy bien. Entonces se desarrollan de forma diferente. Bueno, y el cuerpo responde siempre a una sensación. Entonces en el caso, por ejemplo, acá le pica un mosquito. Y esa es una sensación displacentera, que te pica un mosquito pues no nos gusta, ¿verdad? Entonces mi cuerpo va a responder de muchas maneras, ¿verdad? Y tiene que activar muchas áreas en la corteza motora, ¿verdad? Uno, porque yo tengo que mirar el mosquito, mi ojo se tiene que mover. Ahí ya se activó la zona del movimiento de la cabeza y del ojo, ¿verdad? Después se tiene que activar la zona de los músculos que controlan mi mano y aparte se tiene que integrar esa información al cerebelo, porque el cerebelo va a apuntar hacia esa dirección. Y ahí yo voy a matar. Y aparte de eso tengo que poner cara fea porque no me gusta. Entonces varias áreas se van a activar, ¿verdad? Gracias a la sensación. O sea, eso activa primeramente la parte sensitiva. La parte sensitiva envía una información al cerebro y se activan varias zonas en el cerebro en donde tienen que integrar esa información para que yo pueda hacer un movimiento direccionado, apuntado, coordinado, ¿verdad? Para que yo pueda reaccionar a esa sensación. Bueno, la transmisión de todo lo que va a salir de la corteza tiene dos vías principales. Una es la vía piramidal y otra es la vía extrapiramidal. La vía piramidal se llama fascículo córtico espinal, que sería la vía piramidal. Y la extrapiramidal son vías accesorias. Entonces, una es la que sale de la corteza motora misma. Y la otra, como son accesorias, son las que van a otras regiones, como los ganglios basales, el cerebelo, el tálamo. Bueno, entonces, ahí justamente, la vía piramidal es la que lleva la información desde la corteza motora y ejecuta movimientos detallados y bien direccionados. Diferenciados, ¿verdad? Y después tenemos la vía accesoria, que sería la vía extrapiramidal, que son vías que van hasta los ganglios basales, el cerebelo y los núcleos del tronco encefálico, que no ejecutan un movimiento de por sí, pero ayudan a la coordinación de un movimiento, inclusive de la postura y del equilibrio. Por eso son vías accesorias. Bueno, la vía piramidal primeramente. Entonces, ¿cuántas vías motoras hay? Dos. ¿Cuáles son? La vía piramidal y la vía extrapiramidal. Bueno, ahora vamos a ver la vía piramidal. Esa es la vía piramidal. Y bueno, más allá de la corteza motora, pasa por un área del tálamo, baja hacia el bulbo raquídeo, mesencéfalo, protuberancia y finalmente va a la médula y pasa por el asta anterior. Entonces, fíjense cómo acá esta vía piramidal se divide en haces diferentes. Otra vez. Uno es el ventral, ventral significa medial, que sigue derecho. Y después está el lateral que se desprende hacia la parte lateral. Entonces,
La vía piramidal, una vez que llega a la médula, se divide otra vez en ventral y en lateral. Entonces sería córtico ventral y córtico lateral. ¿Entienden? Y nace en la corteza. Bueno, entonces tiene dos tractos. ¿Cuáles son los tractos de la vía piramidal? La ventral y la lateral. Son tractos. O trayectos sería, ¿verdad? En dos se divide otra vez. Bueno, y justamente dice ahí, hace una decusación, dice, porque el tracto lateral es la que va hacia el otro lado. Por eso dice, hace una decusación, el 80% de las fibras van a decusar hacia una zona que se llama pirámides. Por eso se le conoce como vía piramidal. Y la córtico espinal anterior, ¿verdad? Que envían, las dos son de la zona lateral, que pasan por una zona especial que se llama pirámide, por eso se llama vía piramidal. Bueno, la función del sistema córtico espinal, ¿cuál era el córtico espinal? ¿Qué es la vía piramidal? La vía piramidal es el córtico espinal. Bueno, ¿qué hace esa vía piramidal? Tiene influencia sobre las motoneuronas. ¿En dónde están las motoneuronas? En la médula. ¿En qué parte? ¿En el asta anterior o en el asta posterior? En el asta anterior están las motoneuronas. Entonces, tiene influencia sobre las motoneuronas. Su función motora se considera en relación al movimiento voluntario. Todo lo que es movimiento voluntario, claro, porque viene directamente de la corteza. Y se subdivide en dos, ventral y lateral. Bueno, esa característica de la vía piramidal tienen que saber. Uno, nace en dónde. ¿Dónde nace la vía piramidal? En la corteza motora. En la corteza motora. Luego, ¿cuál es su función? La de ejecutar movimientos voluntarios. Y tercero, se subdivide en dos, ventral y lateral. No se olviden de eso porque hay pregunta de examen. Bueno, el lateral tiene otra vez varios fascículos. ¿Verdad? Está el fascículo córtico espinal lateral. Tiene origen en la corteza motora que controla zonas específicas. Controla la zona de los dedos, la zona de las manos y la zona de los brazos. Y termina en la médula espinal. Controla grupos musculares. ¿En dónde? En la mano, en los dedos y en el brazo. O sea que sería toda la parte superior. La córtico espinal lateral, la que ¿se acuerdan que llega en la médula y luego va hacia lateral? Esa es la que controla entonces la parte superior del cuerpo, de los miembros, brazos, manos y dedos. Y su función es la de justamente tomar, manipular objetos, porque eso se hace con las manos. Y después tenemos el fascículo ventral, que es el que sigue derecho. ¿Se acuerdan que no hace la decusación? La que hace la decusación es la lateral. ¿Qué grupos musculares controla? El fascículo lateral. Manos, dedos, brazos. Y el ventral, toda la parte. Fíjense, dice, la región comienza en la corteza y controla el tronco, toda la parte media. Por eso es medial o ventral. Parte de las extremidades superiores y también inferiores, ¿verdad? Por ejemplo, grupos musculares de las manos, pero no de los dedos. Y parte inferior de las extremidades superiores, sí, parte inferior de las extremidades superiores
y está a cargo de la postura y la locomoción. Eso entonces es ventral. Y lateral, miembro superior, brazo, mano y dedos. Y ventral, mano pero no dedos. Y parte del tronco y miembro inferior. Bueno, y ahí están entonces, ese es el fascículo lateral. Este es el fascículo lateral. Y este es el fascículo ventral. Los dos vienen de la vía piramidal. Los dos vienen de la vía piramidal. Tracto espino talámico, tracto córtico espinal ventral. Você vai doutor, se não entende? Tem que saber de uma forma de No, ustedes tienen que saber que uno es ventral y el otro lateral, ¿verdad? Si están en forma de selección múltiple ya van a pillar el nombre, ¿verdad? Pero yo de por sí no les voy a pedir que escriban. La idea es saber gráficamente las funciones, ¿verdad? Los nombres específicos vamos a dejar de anatomía, pero las funciones es lo que tenemos que saber acá, de la vía. Bueno, ahora vamos a repasar. La vía piramidal. ¿Dónde nace la vía piramidal? En la corteza motora. En la corteza motora. Y termina en el anta anterior de la médula, ¿verdad? Ahora, la vía piramidal tiene dos tractos o dos fascículos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La ventral y la lateral. ¿Qué grupos musculares controla el fascículo ventral? Tronco, manos pero no dedos. Y miembro inferior. Y la lateral, ¿qué grupos musculares controla? Brazos, manos y dedos. Brazos, manos y dedos. Bueno, entonces, ¿qué acciones maneja la vía ventral? ¿Se acuerdan? Locomoción y postura. ¿Y la vía lateral? Agarrar y manipular un objeto. Agarrar y manipular un objeto. Bueno, eso también de pregunta de examen. Así que acuérdense. Bueno, entonces esa es la vía bueno, dentro de eso entonces es vía piramidal. Ahora vamos a estudiar la vía extrapiramidal. Bueno, fíjense que la vía extrapiramidal no es como la piramidal. ¿De dónde nace la vía piramidal? De la corteza motora. La vía extrapiramidal no nace de la corteza motora. Nace de estructuras más inferiores. Como por ejemplo, hay núcleos especiales, ¿verdad? A nivel del, ¿cómo se llama? De los ganglios basales. A nivel de los ganglios basales y del tálamo. Entonces, núcleos motores, por ejemplo, ¿cuáles son los núcleos motores? El cuerpo estriado, el núcleo caudado y el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico, núcleo rojo y el núcleo hundido. Esos son los que están a nivel del, ahí cerquita del tálamo. Hay diferentes núcleos que forman los ganglios basales.
Y después tenemos los núcleos integradores, que son núcleos del tálamo, está en el medio, en el centro medio, núcleos reticulares, formación reticular, que es parte del cerebelo. Bueno, y todas esas son las que van a formar la vía extrapiramidal. Entonces, la vía piramidal nace de la corteza misma. Y la vía extrapiramidal no nace de la corteza misma, sino que nace de estructuras más inferiores en la zona media del encéfalo. Todo lo que es la estructura de lo que sería el tálamo y el debajo del tálamo, ahí se encuentran varios núcleos, que son todos esos. Y ahora vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la función de esta vía extrapiramidal? ¿Cuál es la función de la vía piramidal? Controlar los movimientos voluntarios. Agarrar un objeto, manipular un objeto, extender el pie, hacer flexión, hacer ejercicio físico. Eso es de la piramidal. Ahora, de la vía extrapiramidal son otros que manejan el equilibrio del cuerpo, como por ejemplo la postura y mantenerme equilibrado. Por ejemplo, que yo haga esto, eso es la vía extrapiramidal. Que yo mantenga este equilibrio de la vía extrapiramidal con un solo pie. Ahí yo le estoy evaluando a la vía extrapiramidal, ¿verdad? El equilibrio, que obviamente es voluntario, controlar movimientos asociados o involuntarios, por ejemplo. El temblor. De repente el tío dice, ay, tranquilízate, ¿verdad? Y empieza a tranquilizar. Y ahí te puedo agarrar, ¿verdad? ¿Entiendes? O sea, que eso, por ejemplo, eso es involuntario. El temblor esencial, por ejemplo. O sea que estoy así, estoy nervioso y empiezo a decir, esa es la vía de la pirámide. Algo está pasando en lo que sabía. Y después, control automático del tono muscular, ¿verdad? Automáticamente cuando alguien me va a pegar por el abdomen, ahí ya sé, antes que me pegue, ya se va a contraer mi abdomen. Ese aumenta. Qué sé yo, el tono mismo, el reposo. Eso controla también, eso es involuntario, ¿verdad? Todo el tiempo hay un tono muscular constante, ¿verdad? Aunque sea en reposo. Eso también está a cargo de la vía extrapiramidal. Bueno, en la vía extrapiramidal hay 5 tractos diferentes. ¿Por qué? Porque van a depender del núcleo en donde nace. Por ejemplo, el tracto rubroespinal, el tracto ternoespinal, el tracto vestíbulo espinal, el tracto retículo espinal y el tracto oligoespinal. Cada uno de ellos tienen que saber ustedes. ¿Cuántos tractos hay? 5. ¿Cuáles son? Digan. Rubro espinal. Después, tecto. Tecto. Digan, tecto. Decirle a tu compañero tecto. Tecto, decirle tecto. Tecto espinal, vestíbulo espinal, retículo espinal y oligoespinal. 5. Van a repetir, van a anotar y van a repetir porque tienen que saber. Bueno, la vía rubroespinal nace del núcleo rojo. Rubroespinal nace del núcleo rojo. Nace de la zona del mesencéfalo, en una zona especial que se llama núcleo rojo y es una zona media. Y luego desciende por su mismo haz, ¿verdad? Y va hasta el cordón lateral de la médula espinal y hasta hacer sinapsis con el asta anterior, ¿verdad? En la zona gris, en la sustancia gris. Esta es la sustancia gris. Esta es sustancia blanca y esta es sustancia gris. Entonces, hasta ahí
va el tracto rubro espinal. Lo que yo quiero que sepan es de dónde nace el rubro espinal. No hace falta que sepan cada uno de los trayectos, pero sí tienen que saber de dónde nace y hasta dónde va. ¿De dónde nace? Del núcleo rojo. ¿Dónde se encuentra el núcleo rojo? En el mesencéfalo. En el mesencéfalo. Bueno. La función de esta tracto está controlando las actividades sobre los músculos flexores de los miembros, siendo excitador para las neuronas motoras de esos músculos. Todo lo que serían músculos flexores. Por ejemplo, el bíceps es un músculo flexor. Después, ¿qué otro músculo flexor tenemos? El recto abdominal no es músculo flexor. Claro. Entonces hay muchos músculos que son exclusivamente flexores. Bueno, y el control de eso está a cargo justamente de este tracto, que es el rubro espinal. Después tenemos el tecto espinal. El tecto espinal se origina en una zona que se llama folículo superior del mesencéfalo, que está por encima del núcleo rojo. Es como un canal, por eso se llama folículo superior. Y luego desciende también por la vía lateral, pero por la sustancia gris, hasta la zona media, ¿verdad? Y va hasta, hace conexión con la sustancia blanca y termina también en la misma parte que terminó el rubro espinal, que es en la sustancia gris. Bueno, su función es la de responder el control de giro de cabeza ante estímulos auditivos visuales o visuales. Esa respuesta rápida que yo veo cuando alguien habla, para que es casi inconsciente a veces. Bueno, esa respuesta es exclusiva de este tracto. Bueno, después tenemos el tracto vestíbulo espinal. El tracto vestíbulo espinal nace de dos núcleos. Un núcleo medial y un núcleo lateral, que es el núcleo vestibular. Bueno, el núcleo vestibular medial se encuentra en la zona del bulbo raquídeo, que es un poquito más debajo de la zona del mesencéfalo, está el bulbo raquídeo. ¿Verdad? Y hay dos núcleos que se llaman núcleos vestibulares, medial y lateral. Y se dirigen hasta la médula, ¿verdad? También en la sustancia gris, en el laxo anterior. Bueno, este vestibular, este tracto vestibular, tiene la función, recibe información del sistema laberíntico. ¿Dónde está el sistema laberíntico? Del oído interno, donde está la cóclea, donde están los laberintos. Bueno, ese es un órgano vestibular que maneja justamente, está lleno de líquido y maneja el equilibrio del cuerpo en cuanto a mi dirección. Entonces, esa zona, esos núcleos vestibulares están permanentemente en conexión con el laberinto. Entonces va a recibir información de los laberintos y de la vía vestibular y también de la zona del cerebelo, porque el cerebelo también maneja el equilibrio del cuerpo. Y va a estimular, obviamente, neuronas flexoras o inhibidoras para hacer una acción de equilibrio. Por ejemplo, cuando yo estoy en peligro, voy a tener que equilibrarme.
¿verdad? Entonces, uno tiene que hacer flexión y otro tiene que hacer extensión. Una mano tiene que hacer flexión para buscar un equilibrio, ¿verdad? Entonces, eso tiene una conexión especial con la parte interna del oído y también con el cerebelo. Y se llama, ¿cómo se llama? Núcleo vestibular, medial y lateral. ¿Dónde se encuentra? En el bulbo raquídeo. Bueno, después tenemos otro tracto que se llama retículo espinal. Se originan los núcleos de una formación reticular que se encuentra en la protuberancia. Ahí cerquita también del bulbo raquídeo hay una zona que se llama protuberancia y hay varios núcleos reticulares. Y bueno, y de ahí nace el tracto retículo espinal y se va a dirigir hasta la médula, en la misma parte, por el cordón lateral blanco hasta el asta anterior de la sustancia lisa. Bueno, este retículo espinal incluye los movimientos voluntarios, la actividad refleja del tono muscular. Su función es estimular la motoneurona, extensión y la inhibición de las flexoras. Esto hace lo contrario a lo que hace el vestíbulo. El vestíbulo, el tracto vestibular activa las flexoras, inhibe las extensoras. Y el retículo espinal hace lo contrario. Activa los extensores y inhibe las. Actúa también en el equilibrio y en los movimientos reflejos rápidos, pero voluntarios. Bueno, después el tracto olivoespinal se origina en el núcleo olivar inferior, que se encuentra en la zona justamente del bulbo y va hasta el asta anterior y luego al músculo. Bueno, este olivo espinal, la función es responsable en la coordinación de los movimientos de la cabeza, el cuello, los miembros superiores del lado opuesto del cuerpo. Fíjense, prácticamente todos los que son de la vía extrapiramidal trabajan en el equilibrio, en la postura, en hacer movimientos rápidos, ¿verdad? Porque están entre hacer movimientos casi involuntarios muy rápidos y hacer movimientos voluntarios. Entonces son como vías accesorias que ayudan a perfeccionar un movimiento. Si no fuera por esta vía extrapiramidal, nosotros vamos a andar así, temblando o haciendo movimientos inclusive a veces fuera de lugar, ¿verdad? Entonces, y también manteniendo la postura, manteniendo el equilibrio, toda esa es la función de la vía accesoria o de la vía extrapiramidal. Este es la médula, en el asta anterior. Todos terminan en el asta anterior. Todas las vías terminan en la médula. Solamente que nacen de diferentes núcleos, cuando es la vía extrapiramidal. Bueno, bueno, y ahí justamente dice alteraciones de las vías, alteraciones en la calidad del movimiento, alteraciones en el tono muscular o apariciones de temblores. Cuando la vía extrapiramidal se lesiona, cualquiera de los núcleos o cualquier parte de la vía se puede lesionar, ya sea por traumatismo o por una enfermedad degenerativa, puede ocasionar algunas alteraciones o daños dependiendo de los núcleos que se van a lesionar. Bueno, si se lesiona la corteza motora misma,
no la corteza, ¿qué va a pasar? No va a poder mover nada. Eso se llama apraxia. No va a poder, definitivamente ahí no va a poder porque la orden superior murió, ¿verdad? Entonces ahí no va a poder ejecutar ningún movimiento. Eso es apraxia. Apraxia es que no puede ejecutar ningún movimiento. Esto lo tenemos que saber los nombres también de ese. No, esto es para que sepan. Esto es patología. Bueno, después la corteza motora primaria, parálisis total. Donde envía la orden, los ganglios basales y el tálamo. Por ejemplo, hay estructuras de los ganglios basales que controlan los movimientos repetitivos, ¿verdad? Otros manejan los temblores, ¿verdad? Guían, enfocan un movimiento, ¿verdad? Entonces, cuando una de esas estructuras de cualquier parte del ganglio basal, una persona, normalmente si yo le digo, le debo cerrar los ojos y tocar la punta de tu nariz, eso va a poder hacer. Tiene dirección, tiene coordinación, tiene equilibrio. Pero una persona que tiene un problema en esas estructuras va a hacer acá, así. No va a poder. Esa también es la vía de los ganglios basales, la que maneja la dirección, el equilibrio, la coordinación, ¿verdad? Bueno, o pueden aparecer temblores en reposo, ¿verdad? En el caso del Parkinson, en donde se lesiona la sustancia negra. En el Parkinson, el tronco cerebral, bueno, si se lesiona el tronco cerebral, puede haber una parálisis cerebral porque en el tronco cerebral se unen todas las informaciones. Entonces, si el tronco cerebral se lesiona completamente, puede ser que esté activo la corteza, pero no va a poder pasar la información, porque es la parte media. La médula espinal, dependiendo de qué zona de la médula espinal va a ocurrir la alteración, porque la zona espinal también es una zona de trayecto, ¿verdad? Entonces, obviamente, si hay un traumatismo total de la médula, también no va a pasar la información. Entonces va a haber parálisis. Bueno, y dependiendo de qué zona, puede ser de la cara, del miembro superior o del miembro inferior. Bueno, eso entonces. ¿Quedó claro? Sí, tiene conexiones en el cerebelo, la extrapiramidal. La extrapiramidal es la que tiene conexiones en el cerebelo. Entonces, por ejemplo, una enfermedad degenerativa como el Parkinson es una enfermedad que afecta la vía extrapiramidal. Un ACV, por ejemplo, un ACV donde hay una lesión de la corteza, va a afectar la vía piramidal. Entonces ahí yo puedo decir, bueno, esta enfermedad es de la vía piramidal y esta enfermedad es de la vía extrapiramidal. Entonces si la enfermedad se genera en la zona de los ganglios basales del cerebro inferior, es extrapiramidal. Si la enfermedad comenzó en la corteza, es piramidal. Es de la vía piramidal. Siempre escuchamos, esta enfermedad es de la vía piramidal. Esta enfermedad es de la vía extrapiramidal. Eso dependiendo de dónde está el problema. Y claro, por ejemplo, el Parkinson, por ejemplo, es un problema de la vía extrapiramidal. Y fíjense cómo lesiona la vía extrapiramidal el Parkinson, porque hay un desgaste de la sustancia negra. Lo primero que ocurre con la persona que tiene Parkinson es que no puede tener postura y tampoco equilibrio. Entonces, como la persona va a perder el equilibrio, porque hay conexiones también con el cerebro, lo que imagina es que se va a caer y le cuesta tomar decisiones. Pregúntenle a una persona que tiene Parkinson, díganle, andate a la derecha, ahora a la izquierda, y ¿dónde era la derecha? Le va a costar tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el equilibrio está dañado. El sentido de equilibrio
equilibrio está dañado. Y también va a ser como si fuera que se va a caer y va a inclinar su postura hacia adelante, ¿verdad? Y va a adquirir esta postura hacia adelante y va a caminar arrastrando los pies. Así. Esa es la forma de caminar, ¿verdad? Porque como está dañado la vía extrapiramidal que lleva la información de equilibrio, de todo, ya sea de cerebro y del laberinto, entonces ellos tienen desequilibrio corporal. Entonces hacen como que estas son posturas de rectificación. Y otra de las cosas que también pierden son las expresiones faciales. Por ejemplo, tienen la cara inexpresiva. Uno sabe si está contento, si quiere llorar, si está triste. Esas son alteraciones de esa. Bueno, entonces, ¿qué tienen que saber? ¿Qué es lo que aprendieron? Sí, hay una alteración extrapiramidal porque se desgasta una sustancia negra a nivel del mesencéfalo. Y bueno, y ahí hay muchos núcleos, ¿verdad?, que tienen relación con la vía extrapiramidal. Entonces, por eso es que más lo que ellos pierden es la postura, equilibrio, orientación. Eso es lo que más se pierde, aparecen los temblores. Entonces, esa es la vía que está dañada. Y el problema es que tienen menos cantidad de dopamina, porque lo que van perdiendo es dopamina las personas con Parkinson. Bueno, ¿qué es lo que aprendieron? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo es la corteza motora? ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuáles son? Corteza motora primaria, suplementaria y área premotora. Son 3 áreas, o sea, 2 áreas en realidad, la suplementaria y la premotora. Y después está la corteza primaria, corteza motora primaria. ¿Qué hace el área premotora? ¿Qué hace el área premotora? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué tú estás tan acordando? Hace la visualización de la imagen, claro, para generar una acción. Muy bien. Bueno, ¿cuántas vías hay? ¿Cuántas vías motoras? ¿Cuáles son? Piramidal y extrapiramidal. La vía piramidal, ¿cuántos fascículos tiene? 2. ¿Cuáles son? Medial y lateral. ¿Cuál es la función del medial o del ventral? Manejar ejecutar acciones musculares o enviar orden a fascículos musculares del tronco, ¿recuerdan? De la mano sin dedos y del miembro inferior. Y del lateral, ¿cuál es su función? Manejar fascículos musculares o enviar órdenes a músculos del brazo, del antebrazo, de la mano y de los dedos. ¿Verdad? Bueno, y después la vía extrapiramidal. ¿Cuántos tractos? 5. ¿Cuáles son? Rubro espinal. ¿De dónde nace el rubro espinal? Del núcleo rojo. ¿Dónde está? En el mesencéfalo. Después, tecto
¿Dónde nace? ¿En dónde se encuentra eso? En el desencéfalo. Después, vestíbulo, ¿dónde nace? Núcleo vestibular medial y lateral, ¿en dónde está? En el... Sí. Después, ¿cuál es otro? Vestíbulo, después, retículo, espinal, ¿de dónde nace? Núcleo reticular, en la protuberancia. Y después, óligo, ¿dónde nace? Bueno, eso es lo que tienen que saber para el examen. Y obviamente tienen que saber las funciones que cada uno maneja, ¿verdad? Ya sea funciones de postura, equilibrio, que parte de la cabeza, ¿verdad? Hay uno que hace exclusivamente el movimiento de la cabeza cuando escucha un sonido o ve una imagen. ¿Quién es? El que hace eso. Técnico. El técnico. Espinal. Hace eso. Bueno, eso tienen que saber. Eso tienen que saber. Queria também saber o que é isso. Saber de onde começa e para onde termina. No, lo que a mí me importa es que tienen que saber dónde comienza especialmente el origen. Claro, todos terminan en el acta, en realidad todos terminan en la sustancia gris del acta anterior de la película. Así que eso no dificulta tanto, ¿verdad? Pero sí es importante saber en dónde comienza para saber qué función maneja. Después ustedes van a ir relacionando esas funciones con la estructura, con el tiempo, ¿verdad? Pero ya tienen que empezar a aprender los nombres y relacionar con las funciones, ¿verdad? Porque más adelante les va a servir saber esas palabras técnicas. Van a ver cómo les va a servir manejar y cuanto más repetimos es mucho mejor, ¿verdad? Porque eso ya se le va a ir grabando en su memoria, ¿verdad? Por más que sea a corto plazo, ¿verdad? Pero hay pues por eso es importante ver las imágenes, porque ustedes están desarrollando qué zona de su corteza, su área premotora, desarrollando su área premotora. La corteza primaria es la que envía la orden de todos los movimientos voluntarios. De ahí nace la orden principal, en la corteza primaria. De la corteza primaria. Al núcleo rojo, pero ese es de la vía. No, músculos para el ojo, después para la cabeza. No, ese de los músculos. ¿Cómo decir? Había partes dentro de la persona. Pero ese es el tracto. Del tracto sí hay que saber la función. Pero no de las partes de la corteza. Esto, ¿cómo decir? Esto sí tienen que saber el origen y la función. O sea, el tracto, el origen y la función. Ahora ahí ustedes tienen luego cada uno. Ahí están los tractos. Después ustedes tienen cada uno. El origen, la función. El origen, la función. Ustedes tienen súper las unidades. Sí, pero fíjense que todo termina en el alta anterior de la sustancia gris. Prácticamente todo Bueno, después está las grandes funciones de las dos vías. La vía piramidal, la función es la de enviar, ¿cómo se llama? Orden
orden de contracciones musculares voluntarias en todo el cuerpo. ¿Verdad? El área piramidal. Tenemos dos, ventral superior, ventral es inferior y tronco, y lateral es miembro superior. El área suplementaria hace una respuesta integradora, ¿verdad?, entre lo que envía el área premotora. En el área premotora se produce o se proyectan las imágenes visuales de lo que yo voy a ejecutar. Y el área suplementaria integra esas funciones con la corteza primaria, ¿verdad? Entonces envía la orden a la corteza primaria de lo que trae de la premotora. Y la corteza primaria envía la orden a la motora. Así funciona. Entonces el área suplementaria hace la coordinación entre el área premotora y la corteza primaria. Esa es básicamente la función del área. Después creo que tenía otra función que menciona acá. Ahí está. ¿Verdad? Fíjense, dice acá, actúa con el área premotora para proporcionar movimientos posturales, ubicación, segmentos del cuerpo, movimientos posturales de la cabeza y el buco. Entonces tiene algunas funciones más específicas. Bueno, y después estas áreas también tienen que saber. ¿Verdad? Por ejemplo, el área de Broca. Siempre se pregunta de examen en todos lados. Eso se pregunta hasta en los exámenes de residencia. Eso se pregunta sobre el área de Broca. ¿Qué pasaría si se lesiona el área de Broca? Y ahí te da. No va a poder comprender lo que se dice, no va a poder pronunciar la palabra, así. Uno tiene que. Todas esas son preguntas que más adelante les va a volver a tocar, ¿verdad? Es de la comprensión de la palabra. Justo le decía que no son de palabra. Y que formación área de Broca. Na área de Broca, a pessoa vai conseguir falar direito e nessa outra edição das palavras ela vai falar, só que vai falar No. Acá no va a poder luego articular las palabras, ¿verdad? O sea que no va a poder formar las palabras para poder hablar. En este caso es para poder hablar. Y en el de Wernicke es entender o comprender. O sea, yo voy a poder hablar, pero no voy a entender lo que digo. Eso me va a pasar. Bueno, ahí está medio raro ahí su Wernicke. Habla todo de balde, no entiende lo que dice, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay gente que de repente desarrolla más su área de Broca y su área de Wernicke dice, no, pero eso es que pasa así, ¿verdad? El que habla mucho entiende poco y el que habla poco entiende mucho. ¿Por qué? Porque es más receptivo, aprende más. Eso es verdad, ¿verdad? Yo hablo mucho, ¿verdad? A veces me cuesta entenderle a la gente. Bueno, eso es todo. Sí, ¿saben qué? Vamos a continuar porque vamos a salir más temprano. Enseguida ya vamos a salir, yo tengo consulta a las 4. Entonces, esto nomás que les quiero mostrar para que puedan estudiar, porque ya es la última parte, es corteza, vía motora y cerebelo, y ganglios basales. Pero les quiero mostrar nomás la estructura para que ustedes enfoquen el estudio.
Bueno, ahí tenemos las funciones de los dos, del cerebelo y de los ganglios basales. Fíjense, el cerebelo actúa en la coordinación temporal de las actividades motoras. O sea, todo lo que envía la corteza motora primaria, el cerebelo va a recibir esa información y va a empezar a regular esa información para que yo tenga una respuesta coordinada de un movimiento que voy a ejecutar. Pasos suaves y rápidos desde el movimiento muscular al siguiente. Regula la intensidad de la contracción muscular cuando varía la carga. Dependiendo de la carga, la cantidad de músculos que se van a contraer para sostener una carga pesada y las series que voy a ejecutar, ¿verdad? En cuanto al peso. Y controlar las interacciones necesarias entre grupos musculares agonistas y antagonistas. Agonista significa músculo que se excita y antagonista músculo que se inhibe, ¿verdad? Entonces, en algunos casos hay grupos musculares que se van a excitar y al mismo tiempo se tienen que inhibir para ejecutar una acción, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a hacer, por ejemplo, tengo que hacer, me dicen, hacer pasos de lado, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, derecha, izquierda, ¿verdad? Entonces yo tengo que coordinar eso y me dice hacer 2 palmas, ¿verdad? Entonces yo obviamente tengo que coordinar eso y hay músculos que se van a inhibir y otros que se van a excitar. La misma cosa con la pierna. Si me dice pierna derecha, pierna izquierda, ¿verdad? Entonces uno se va a inhibir, se va a excitar, ¿verdad? Que sería la bonita, y el otro se va a inhibir, que sería el antagonista. Y esa coordinación está a cargo justamente del cerebro. Después los ganglios basales ayudan a planificar y controlar los movimientos musculares complejos, especialmente los que necesitan una dirección. Por ejemplo, clavar un clavo en la pared necesita una puntería, una dirección, un control de intensidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que clavar el clavo, no el dedo, ¿verdad? Entonces hay una intensidad y hay repetición también al mismo tiempo. Entonces ahí es un movimiento más complejo, con dirección y evidentemente con repeticiones. Por eso se dice sucesivos y múltiples, movimientos sucesivos o sucesivos movimientos. O que me pidan que escriba varias veces una letra, ¿verdad? Eso también está a cargo de los ganglios basales. Bueno, y ahí están las funciones integradoras del cerebelo, ordenar las actividades motoras. Porque si no fuera por el cerebelo, justamente lo que pasa cuando una persona se embriaga, lo primero que se afecta es el cerebelo. Por eso es uno lo que caminar recto, pero uno no va a poder. Dependiendo de la intensidad del sol, caminar recto, hacer ciertos movimientos, es como que va a hacer movimientos exagerados, no va a hacer movimientos controlados. O sea, pedirle que baile una música a un borracho, va a bailar de una forma exagerada. ¿Por qué? Porque no va a estar coordinando esos movimientos, porque el cerebro está afectado. La corteza motora está full, envía señales, pero el cerebro no consigue integrar y ordenar esa información. Entonces va a hacer movimientos exagerados, no controlados, inclusive la fuerza que tiene el borracho es mucho mayor, porque no está controlado. Por eso es que las mujeres tienen que cuidarse para pelearse con un hombre borracho, porque tiene más fuerza. Y ahí es donde ocurren las desgracias, ¿verdad? Bueno, después, la falta de cerebro puede provocar una incoordinación total de las tareas. Después, verificar y ejecutar ajustes de corrección, corrige inclusive
inclusive hay células que se llaman células de Purkinje en el cerebelo, por eso no es en el corazón. En el cerebelo también hay unas células que hacen inhibición. Y esas células son células correctoras. ¿Qué quiere decir eso? Que supongamos yo hago un movimiento de natación. Me dicen, hace alas de mariposa, ¿verdad? Entonces, no, es así. Vos tenés que cerrar las manos y yo hago, hace alas de mariposa, ¿verdad? Y hago de esta manera. No, es así, me dice. Tengo que corregir. Y cada vez se perfecciona el movimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cerebelo? Tiene que borrar esa información que hice así, porque yo ya no tengo que repetir eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Inhibe esa información, borra y corrige. Corrige una información. ¿Para qué? Para perfeccionar los movimientos. Eso hace el cerebelo. Entonces, si yo no tengo, si mi cerebelo no está bien, yo no voy a poder perfeccionar los movimientos. Y cuanto más hay estimulación de esas células, cuando yo hago un movimiento de forma repetida, cada vez va a ser más perfecto, más perfecto, más perfecto. Y ahí va a trabajar mi área premotora, proyectando la imagen, mi corteza primaria enviando información a mi cerebelo y mi cerebelo corrigiendo los movimientos. Entonces trabajan de una forma integrada. Bueno, después es vital para las actividades musculares rápidas, como correr, trotar, tocar el piano, escribir más en computadora. Antes había esa máquina, se practicaba dactilografía. Antes, cuando yo estaba en el colegio, se practicaba dactilografía en la máquina de escribir, para escribir rápido. Yo tenía que conocer todo dónde están las letras, y entonces vos tenías que escribir, y después era sin mirar, y tenías que escribir así, sin mirar teniendo todo en tu cerebro. O sea, imagínense lo que nos hacían hacer, ¿verdad? Obviamente que íbamos a ser todo inteligentes en esa época, porque lo que nos hacían hacer, ¿verdad? Nos hacían escribir primeramente mirando, después lo tenían que mirar y tenían que hacer ya lo tuyo. Eso. Ahora con la tablet y eso, ya no hacemos más esas cosas. Entonces, ¿qué pasa con nuestra área premotora y con nuestro cerebelo? Ya no se está activando. Entonces, todas esas cosas son tan importantes que tenemos que repensar para volver a hacer ciertas actividades que antes hacíamos. Eso entrena muchísimo el cerebro. Bueno, tocar piano, cualquier instrumento musical va a potenciar. ¿Por qué? Porque uno ejecutando un instrumento musical o escribiendo en máquina o inclusive escribiendo, que ya no se hace por supuesto muchas veces, tenemos que corregir varias veces. Y ese es justamente nuestro cerebro coordinando o perfeccionando una acción. Bueno, después, ahí hay otra. Aprende de los errores. El cerebelo es el único capaz de aprender de los errores. Hablando de movimiento, ¿verdad? Porque este va a corregir los errores. Lo que no puede hacer borracho, ¿verdad? Imagínense una persona que viva todo el día borracho. Ni nunca no va a aprender a corregir sus errores. Ayuda a pasar con suavidad un movimiento al siguiente. Para eso se necesita corregir. Si un movimiento no sucede como se pretende, el circuito cerebeloso aprende a realizar. ¿Por qué? Porque mi área premotora le va a decir a mi corteza primaria, este movimiento quiero que hagas, ¿verdad? Y mi corteza primaria le va a enviar la orden a mi cerebro. Y mi cerebro tiene que integrar esa información. En la primera vez voy a ejecutar el movimiento y no me va a salir bien. Entonces el cerebro tiene que
captar esa información y volver a enviar una orden perfeccionada, porque todos mis músculos están conectados a mi corteza motora. Todos mis músculos, todo, hasta la última fibra. Entonces, mi corteza motora va a recibir esa información de que no fue buena. Y el cerebro va a ir reparando y perfeccionando esa información. Cuantas más veces ejecute un movimiento, más perfección. ¿Por qué? Porque todo va a estar en la imagen que queda. O sea, yo veo, yo así quiero hacer eso. Y claro que voy a llegar. No sé cuándo, pero ese ritmo me va a salir. Y es increíble cómo el cuerpo hace. Y a veces nosotros decimos, Dios mío, yo no voy a poder hacer eso, ¿verdad? Y a veces sí se consigue, ¿verdad? A veces sí se consigue, pero es con, por eso dice, práctica, claro, porque yo le estoy entrenando a mi cerebro. Y cuanto más se estimula mi cerebro, más va a ir corrigiendo. Colabora con la corteza cerebral para planificar por anticipado el siguiente movimiento secuencial. Ya sabe después de un paso que es el otro, ¿verdad? Entonces, los que más desarrollan la actividad del cerebro, ¿quiénes son? Los bailarines y las bailarinas. Tienen el cerebro súper desarrollado, ¿verdad? Porque todo el tiempo tienen que perfeccionar un movimiento. Y eso les ayuda en todo, ¿verdad? Porque ellos van siendo perfeccionistas, ¿verdad? Y el cerebro es muy perfeccionista, es muy planificador. Bueno, y ahí justamente están algunas acciones. Todas esas son acciones motoras, desde lo más simple, ¿verdad? Que parece, ¿verdad? Caminar, correr, todo eso ayuda a la planificación del cerebro. Y a veces uno dice, ay, lo que es tan poca cosa salir a correr. No, salir a correr se necesita una coordinación para hacer eso, ¿verdad? Y eso también tiene que planificar el cerebro. Escribir una máquina, tocar un piano, hasta salir a conversar con una persona, cosa que también hoy estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque yo salgo en un grupo y estoy con mi celular. Y la vez pasada yo estaban todos en un grupo así de adolescentes en el shopping, toditos estaban con su celular, ninguno no se miraba la cara. Y yo digo, qué triste, ¿verdad? Y triste porque ya no desarrollamos. O sea, imagínense el cerebro, o sea, ¿qué cerebro, verdad? Porque está ahí, en una sola cosa, recibiendo muchas veces información innecesaria, ¿verdad? Bueno, justamente esto, ¿verdad? Aprende de los errores, corrige, planifica un movimiento secuencial y contrasta los movimientos, ¿verdad? Entonces, de todos los deportes, ¿verdad? En donde yo necesite pensar, desarrollan muchísimo la corteza motora y también el cerebro. ¿Verdad? Por ejemplo, el kung fu, todo eso, el yoga, danza o baile, lo que sea, ¿verdad? Zumba y esas cosas. Todo eso desarrolla muchísimo Bueno, el cerebro parece un mini cerebro. Tiene también dos hemisferios, que se llaman hemisferio cerebeloso. Y tiene tres partes importantes que a cada uno de ellos ustedes le van a estudiar. Tiene la parte media, o la porción media, después está la porción intermedia y la porción lateral. Son tres partes. Y cada parte tiene una función específica que maneja el cuerpo. La zona medial, ¿verdad? O el vértice, que es central. Después están las zonas intermedias y las zonas laterales. Bueno, de ahí tenemos, fíjense, el vértice, que es la zona medial, que es esa parte, este es el vértice. Después está esta parte, que es la zona intermedia, y la zona lateral. Los hemisferios cerebelosos son este y este. El hemisferio tiene la zona intermedia
y la zona lateral. La zona intermedia controla las contracciones musculares de las manos y de los dedos. Y de toda la parte externa o distal. Y después la zona lateral ayuda a la planificación de todos los movimientos. Esa es la función. Y la zona ventral controla toda la parte media del cuerpo, que sería justamente tronco, cuello, hombros y cadera, toda la parte central. La zona intermedia controla toda la parte distal. Y la zona lateral de los hemisferios planifica los movimientos. Eso tienen que saber. Funciones de cada parte del cerebelo. La zona ventral es del vértice, es control del cuello, del hombro y de la cadera. Bueno, y así, fíjense que tiene como un dibujito. Toda esta es la parte central, ¿verdad? Que sería lo que representa la columna, ¿verdad? Y después tenemos la zona intermedia, que es de las manos, de los dedos, del pie y de los brazos, ¿verdad? Entonces, la zona ventral o del vértice controla todo lo que es medio, cuello, tronco, cabeza. Y esto es extremidades intermedias. Y la zona lateral ayuda a planificar los movimientos entre la zona media y la zona lateral. Bueno, después tenemos cada zona, tronco, cuello, hombro, el vértice tiene señales que recibe de afuera y señales que recibe de la vía eferente, o sea, de la corteza. Entonces tiene que hacer una coordinación de lo que está afuera y lo que viene de eso tiene que hacer. Entonces tiene vías aferentes porque recibe también información de la vía sensitiva. Y también recibe información de la corteza. Entonces tiene varios tipos de neuronas, sensitivas y motoras. La misma cosa de la zona intermedia y la zona lateral, que es una zona que planifica las acciones de la zona ventral o del vértice y de la zona intermedia. Y tiene señales especialmente aferentes que llegan de la corteza motora o de la corteza sensitiva. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace esa zona lateral? Esa zona lateral, porque en el cerebro hay en el cerebelo hay un circuito que se llama circuito cerebeloso. Entonces, dependiendo de qué es lo que siente también lo externo, ¿verdad? Va a enviarle también señales de inhibición a la corteza motora. La corteza motora puede querer hacer un movimiento, pero el cerebelo va a entender que en ese momento no puede hacer ese tipo de movimiento porque hay un obstáculo. Entonces el propio cerebelo puede inhibir también lo que la corteza quiere proyectar, ¿no? Y trabajan de una forma muy integrada, tanto la corteza como el cerebelo. Bueno, entonces el circuito cerebeloso tiene vías de entradas y tiene vías de salida. Las vías de entrada son las vías aferentes que llegan desde el tronco encefálico o desde la periferia del cuerpo, en donde llegan señales aferentes, tanto del superior como de la periferia. Bueno, y ahí tenemos las vías de entrada. Todas esas son las vías de entrada.
Y después tenemos la vía de salida. Y las vías de salida se dividen en tres núcleos. El núcleo dentado, el núcleo interpósito y el núcleo faríngeo. Son vías de salida. ¿Qué quiere decir vía de salida? Que son las que envían las vías eferentes. Bueno, y ahí tenemos los núcleos. Fíjense, el núcleo faríngeo está en la zona ventral o del vértex. Después tenemos el núcleo dentado, que está en la zona lateral, y el núcleo, ¿cómo se llama? El otro que era el interpósito, que está en la zona intermedia. Eso tiene que saber tu pregunta de examen. ¿Dónde está el núcleo faríngeo? En el vértex, en la zona intermedia o en la zona lateral. El faríngeo es el que está en color como el verde, rojo. ¿Qué son esos núcleos? Son núcleos de vías de entrada o de salida. Son vías eferentes. ¿Dónde está el núcleo faríngeo? En el medio, en el vértex. ¿Dónde está el interpósito? En la zona intermedia. ¿Y dónde está el dentado? En la zona lateral. Bueno, eso tienen que saber porque es pregunta de examen. Bueno, ahí tienen cada uno con sus vías diferentes o de salida. Ahí está el interpósito y acá está el dentado. Y después ya son las células de Purkinje. Esas son las que yo les había hablado, que son las células que hacen corrección, las células de Purkinje. Y eso está ya en la corteza del cerebelo. El cerebelo también tiene su corteza. Y tiene capas de células que hacen excitación y capas de células que hacen inhibición. Fíjense, estas células de Purkinje que están acá hacen inhibición a respuestas excitadoras que vienen de estas fibras que se llaman fibras pungosas, que son células excitadoras, que van a enviar una respuesta de excitación a estas células que son las células nucleares profundas, y las células de Purkinje que van a empezar a inhibir cuando hay una falla en el movimiento. Van a empezar a inhibir para poder corregir. Entonces esa es la función especial, ¿no?, de la célula de Purkinje, la de corregir esos movimientos para que sean movimientos más perfectos. Bueno, y eso. Hasta acá nos vamos a llegar porque ya me tengo que ir. Y estudiar.